llegamos ya a la parte final. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estimada presidenta de Monfort, que te veo aquí, Consuelo Alfonso, estimado presidente de la Plataforma Forestal, Rafael Delgado, estimado decano del Colegio de Ingenieros de Montes de España, Eduardo Rojas, decano autonómico, Constantino Murrio, estimados compañeros, compañeras, amigos y amigas. Pues bueno, hoy nos reunimos aquí en Requena, en el marco del 4º Congreso Forestal de la Comunidad Valenciana, para rendir un muy merecido homenaje a nuestro compañero, a nuestro maestro y sobre todo amigo Rafael Urreas Calló. Rafael nos dejó el 21 de marzo del año 2020, coincidiendo con el Día Forestal Mundial y una semana después de haberse decretado el estado de alarma por la pandemia del COVID. Las complicadas circunstancias nos impidieron despedirnos de él como hubiéramos muchos de nosotros deseado, por lo que, tras muchas peticiones desde la Plataforma Forestal Valenciana, con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Montes y también de la Asociación Municipal Forestal, decidimos hacerle hoy este homenaje como muestra de nuestro profundo respeto y cariño. Consideramos que este era el mejor marco, también contando con la presencia hoy de su familia, de su esposa Chedes, de sus hijos Miguel Ángel, Javier, Gloria, Mercedes y Rafael. Algunos estáis aquí, otros pues no han podido venir. Es un placer para toda la familia forestal contar con vuestra presencia aquí hoy. Muchos de los aquí presentes tuvieron la suerte de conocer a Rafa y de compartir trabajo, proyectos y muy buenos ratos, aparte de las obligaciones laborales. Y el consenso es totalmente generalizado. Rafa siempre dejó una huella como persona muy respetuosa, empática, serena, oportuna, cordial, generosa, discreta y siempre valorando la amistad por encima de todo. Aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo un poco más en profundidad, podríamos añadir que era pues un magnífico compañero, ¿no? Y un maestro, pero sobre todo un amigo. Rafa dejó siempre su impronta en todos aquellos entornos en los que trabajó, y por eso es por lo que hoy tenemos tantos compañeros, amigos y aquí presentes participando de este homenaje. Rafael nació en Madrid en julio de 1940, en plena posguerra, y era el menor de 3 hermanos. Aunque era madrileño de nacimiento y valenciano de adopción, siempre nos recordaba con mucho cariño sus raíces gallegas y su especial vinculación con esta tierra que tanto arraigo forestal tiene. ¿De casta le viene al galgo?, me respondió cuando hace muchos años le pregunté las razones por su vocación, por su profunda vocación forestal. Me explicó que su padre, Alfonso, se lo llevaba a largas caminatas por el monte y que se aficionó a la naturaleza y al alpinismo desde que era un chaval. Esto y el ejemplo de su hermano mayor, también de nombre Alfonso, hizo que tras su bachillerato en el Ramiro de Maeztu comenzara con 17 años con su preparación para ingresar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid, lo que consiguió en el año 1960 formando parte de la promoción 109. Terminó así sus estudios en el 65 con un proyecto final de carrera sobre la restauración hidrológico-forestal de la Rambla de Cueva de Torrente en Almería. Durante esos años de formación académica coincidió con los grandes maestros de la botánica forestal como Luis Ceballos y Juan Ruiz de la Torre. También pudo colaborar con los principales investigadores forestales españoles del momento, como eran José Luis Montero de Burgos, Pedro Ceballos, Ramón Montoya y Jacobo Ruiz del Castillo. Y según nos comentaba en alguna ocasión, de todos ellos aprendió los principales valores de la profesión forestal, como el compromiso con la sostenibilidad, pero también los principales valores de la investigación en nuestro campo. Y él siempre los definía como la curiosidad, la creatividad y el rigor científico. Tras sus pasos por las aulas de la escuela, en el 66, que es el año en el que nací yo, accedió al Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, y su primer destino fue como auxiliar principal de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias, en el IFIE, en Madrid, concretamente en el ámbito de la silvicultura y especialmente dedicado al tema de los alcornocales, entonces bajo la dirección de otro gran referente que siempre tenía, que era Antonio González Aldama. Rafa pudo aprovechar muy bien estos años en el IFIE como joven investigador predoctoral, llegando a desarrollar su tesis que defendió en el 1970 sobre restauración hidrológico-forestal en la cuenca de la Rambla de Chiribel en Almería. Ya como doctor, ingeniero de montes, en 1970 su querida Galicia se le presentó en el camino de su vida y se incorporó como investigador principal del INIA en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán en Pontevedra.
Sus investigaciones durante aquellos años se centraron en la regeneración natural y la mejora de frondosas nobles como el castaño, como el fresno o como el nogal. Estuvo 4 años en Galicia que lo marcaron profundamente, tanto a nivel profesional como personal. Cuando nos contaba sus anécdotas en el Palacete de Lourizán y sus correrías por Pontevedra, se le iluminaban los ojos. Siempre llevó Lourizán y Galicia en el corazón. En el 74 su vida dio un vuelco y por fin llegó a Valencia, la que a partir de entonces sería y sentiría como su tierra. Tras haber solicitado la excedencia voluntaria del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, se incorporó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia, en un primer momento como profesor ayudante de clases prácticas, luego como adjunto interino y luego como agregado interino, pasando a partir de 1985 a ser profesor asociado, como antes comentaba también Eduardo, plaza en la que se jubiló en 2010 con 70 años. Que bueno, aguantar como asociado hasta los 70 años la verdad es que tiene mucho mérito. Rafael impartió asignaturas de botánica, geobotánica y taxonomía numérica en el Departamento de Botánica, iniciando una línea de investigación sobre la dinámica de vegetación natural en las etapas post-incendio. Dirigió muchas tesinas, 2 tesis doctorales de sus 2 principales discípulos, Miguel Guara y Emilio Laguna, que hoy lo tenemos aquí con nosotros. Y muchas gracias, Emilio, por toda la información que nos ha aportado y por estar hoy aquí también. A finales del 84 se reincorpora al Cuerpo de Ingenieros de Montes, siendo destinado a la subdirección de la 7ª Inspección Regional de Licona, en su sede del Parterre en Valencia, con la compatibilidad para sus actividades académicas como profesor asociado en la universidad. Fue pocas semanas después, concretamente durante la primera semana de enero del 85, cuando se cruzaron por primera vez nuestros caminos. Yo era un joven estudiante de primer curso de Ingeniería de Montes en la Universidad de Göttingen, en Alemania, que llegó a esas tierras lejanas con 18 años recién cumplidos y una mochila pues vacía de recursos, pero muy llena de sueños. Los alemanes me bajaron de la nube cuando me dijeron que antes de poder empezar la carrera debía realizar un mínimo de 6 meses de formación práctica en tareas básicas forestales, a cargo de un ingeniero de montes, en la administración forestal o en una empresa. Lo que se entendía entonces como formación dual forestal en Alemania. Al ser extranjero, todavía no estábamos ni en la Comunidad Europea, me permitieron excepcionalmente intercalar la formación práctica entre primero y segundo de carrera. Bueno, pensé, lo lógico sería hacer estas prácticas en Valencia o en Castellón, de donde es mi familia, conocer en detalle todos nuestros montes y estar un poco también con la familia, aprovecharlo. Aquellas primeras navidades volví a casa como el anuncio de los turrones del almendro. Mi buen amigo Eduardo Rojas me aconsejó que fuera a la 7ª Inspección Regional de Licona y que expusiera el caso a su director, cuyo nombre permitidme obviarlo hoy. Tras estar esperando más de 3 horas delante de su despacho, cuando salió lo abordé con mi consulta y no tardó ni 30 segundos en despedir a un chico de 18 años. Era muy joven, pero pocas veces me he sentido más humillado en mi vida. Por la cabeza me pasó no volvería más a Alemania, dejar mi plaza en quizás la escuela forestal más prestigiosa entonces de Europa y meterme en medicina o en agrónomos en Valencia. Bajaba las escaleras de la finca del Parterre con las orejas gachas cuando oí unas zancadas bajando deprisa las escaleras que daban al patio de la plaza del Alfonso Magnánimo. «Oye, majo, ¿tú fumas?» Oí. «Sí», le contesté, yo estaba triste y abatido. «Pues me vas a invitar a un cigarro y yo te invito a una cerveza y algo de picar en el bar de abajo. Hablemos». Bueno, y vaya si hablamos. Estuvimos 3 o 4 horas. Le expliqué mi vocación desde chaval, mi vida, mis estudios en Alemania, mi ilusión por llegar a ser algún día un buen y honesto profesional forestal, a poder ser en mi tierra. La imagen que recuerdo de aquella tarde es de encontrarme ante un hombre de 44 años entonces, de una vitalidad inusual, tremendamente cordial y cercano, pero sobre todo con una sonrisa llena de cariño que nunca olvidaré. Enseguida me di cuenta que Rafa era todo sinceridad, era todo empatía, y que me quería ayudar de verdad, sea como sea y pesara quien pesara. Me dijo que no me preocupara, que levantara el ánimo y que me llamaría un par de días después, que intentaría de alguna u otra forma tener una solución para mí. Me dio un vuelco al corazón. ¡Qué tipo más genial!, pensé. Y así se lo comenté a mi amigo Eduardo. Lo recuerdo sinceramente como una de las tardes mejores hasta entonces de mi corta vida. A los 4 días me llamó por teléfono a casa y me dijo que me pasara a verlo por la tarde. Cuando entré en su despacho tenía preparado un contrato de becario en prácticas que se adaptaba perfectamente al modelo que yo le había traído de Alemania.
Más tarde supe que lo tuvo que gestionar en Madrid, pues nunca se había dado algo así en Valencia, incluyendo el seguro profesional, la retribución de los gastos de desplazamientos y manutención. Entonces no había email, ni siquiera fax. Todo lo hizo por teléfono y por correo postal, en solo 4 días, todavía no sé cómo. Me dijo que no podía ser que me volviera a Alemania sin tenerlo solucionado. Concretamente me dijo: Majo, que con preocupaciones no vas a poder aprobar física, cálculo y álgebra del primero, y sin eso no vamos hacia adelante. Aprobé, vaya si aprobé, no le podía fallar, tenía que venir limpio de asignaturas al siguiente verano. El 1 de septiembre del 85 empecé las prácticas con don Rafael Curras Cayón. Vaya programa de formación que me montó. El objetivo era establecer un huerto semillero de pino carrasco en el vivero de Alacuás, muchos quizá lo conoceréis. Para lo que tuve que buscar más de 200 árboles plus y obtener esquejes para injertar los pies plantados, bajo las órdenes del querido guarda Pepe Albado, a cargo del vivero, y del guarda Julián de Benafer en Castellón, el mayor especialista en injertos de diferentes tipos de pino. Desde la Tolodella al Pinar de la Horadada, recorriendo y repasando todas las masas de pinar en 6 meses, la Tinensa de Benifasá, la Serra de Irta, el Desert de Espalmes, las faldas de Peñagolosa, Espadán, la Calderona, las hoces del Cabriel, toda esta comarca de Utiel y Requena, la Sierra de Enguera, la Canal de Navarrés, el Valle de Ayora, la Serra de Mariola, la Font Rocha, los montes de Villar y hasta la Sierra Escalona. Monte por monte, sin parar. Fue como un crash course, que llaman ahora, como dicen, de 7 meses, porque al final me quedé uno más, conociendo todos los guardas de muchos pueblos de Castellón, Valencia y Alicante. Rafa solía venir conmigo al monte 1 o 2 veces a la semana, y era lo que realmente le gustaba, salir al monte. Los días con él eran verdaderamente lecciones magistrales, no solo de botánica forestal, sino también de conservación de ecosistemas singulares, de silvicultura, de dasometría, de ordenación, de aprovechamientos, de incendios y plagas, de restauración, de la realidad socioeconómica también en los pueblos, de muchísimas cosas. Con Rafa tuve el gran lujo de obtener clases particulares y encima incluso un poquito pagadas de un gran maestro que disfrutaba enormemente y contagiaba ese gozo, esa motivación, esa ilusión por nuestra ciencia y por nuestra profesión, de una manera muy honesta, pero también muy apasionada, y casi me atrevería a describir como feroz. Almorzábamos en el monte, hablábamos de todo, le encantaba el alpinismo, los deportes, la música clásica, le apasionaba la historia, sobre todo cómo afectaba el desarrollo del territorio. Se conocía todas las antiguas vías romanas, pero también las cañadas de la transhumancia, las trincheras de la guerra civil, allí por donde pasábamos. Además, recuerdo que me sorprendía sobremanera su detallado conocimiento de la Segunda Guerra Mundial, y era muy curioso y me preguntaba sobre la memoria histórica en Alemania. Siempre lo recuerdo como un gran conversador y docente, explicaba de forma ordenada y sobre todo escuchaba. Le encantaba intercambiar opiniones y era tremendamente respetuoso, cordial y muy divertido. Yo sabía que los días que venía Rafa eran para aprender y para disfrutar. Solo teníamos un tema tabú, el fútbol. Ahí sí que no nos llegamos a entender nunca. Recuerdo de aquellos días el énfasis que ponía en que los ingenieros de montes no podemos perder el tiempo, que somos como abejorros que revoloteamos por encima de las flores del conocimiento, pero que al aplicarlo debíamos hacerlo con el mayor rigor técnico y científico. Y eso es una difícil tarea, Majo, añadía. Años más tarde, cuando me doctoré con 26 años, siendo el doctor ingeniero de montes más joven de la historia de mi escuela en Alemania, entendí perfectamente lo que me transmitió Rafa desde su experiencia. Fueron esos 7 meses inolvidables que me unieron a él durante casi 40 años. Yo seguí mi carrera en Alemania, pero hacíamos por vernos, aunque fuera un rato, al menos cuando volvía por Navidad, por Pascuas o incluso por verano. Al final fueron casi 16 años lejos, casi todos en Alemania, pero también en Gran Bretaña, en Dinamarca y en Bélgica. Aunque pasara tiempo sin vernos, nuestra amistad y nuestro cariño era mutuo. Una cerveza, un carajillo y un cigarro, y nuestra conversación fluía como si el tiempo entre visita y visita no hubiera pasado. En el 89, Rafa fue ascendido y fue nombrado jefe de la 7ª Inspección Regional de Licona, y en estos años realizó una labor muy intensa en la planificación y coordinación de planes de prevención y lucha contra incendios forestales. Sin embargo, su ojito derecho durante todos estos años siguió siendo el vivero de Alacuás, el único que ha permanecido adscrito a la Administración General del Estado hasta hoy, ayudando a conservar importantes colecciones como los nogales mediterráneos y otras muchas especies autóctonas. En el vivero también pudieron disfrutar de formación en prácticas otros alumnos jóvenes que vinieron detrás de mí, como mis buenos amigos y compañeros Raúl Quílez y Marta Corella, que antes he visto
por aquí. Un par de años más jóvenes que yo y también, pues bueno, muy cercanos durante muchos años a Rafa. También se encargó de conseguir la adquisición de diversas fincas forestales que actualmente pertenecen a la Generalitat Valenciana. Aquí tenemos un ejemplo aquí cerca con las casas del doctor de Requeno. Ya en el año 95, y como consecuencia del proceso de transferencias de competencias a las comunidades autónomas, Rafa se integró como funcionario de la Administración Autonómica, ocupando en los siguientes años diversos puestos de responsabilidad técnica y de gestión en las consellerías con competencias forestales de la Generalitat Valenciana. La mayoría del tiempo como jefe de la unidad o servicios territoriales de la provincia de Valencia. Desde allí, además de las labores de dirección técnica de la Administración Forestal, se encargó de la dirección facultativa de la mayoría de los proyectos de investigación forestal, los pocos que había entonces, conveniados con los diferentes organismos que existían entonces, que se limitaban a la Universidad de Valencia, al CIDE del CSIC o al CEAM. Su último eslabón profesional fue como director del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal, el CIEF, de la Comunidad Valenciana, puesto que ocupó desde el año 2005 hasta su jubilación en el 2010. Desde dicho puesto se encargó, por una parte, de continuar con la actividad de dirección de los proyectos de investigación forestal y, por la otra, del propio trabajo del CIEF, poniendo en funcionamiento y coordinando sus principales líneas de actividad, que fueron, o son, la conservación y gestión del material forestal de reproducción valenciana y las experiencias para su implantación en proyectos de restauración, la conservación de las especies raras, endémicas, amenazadas u otras singulares de interés patrimonial en codependencia con el Servicio de Vida Silvestre, la actividad del Laboratorio de Programas de Fitopatología Forestal, gestionado de modo conjunto con el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, y la catalogación del arbolado monumental de la Comunidad Valenciana. A lo largo de su amplia carrera profesional, Rafael fue socio en diversas entidades técnicas, culturales y científicas. En una que coincidimos fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pero fue de otras muchas más. Entre otros reconocimientos, le fue concedida en el año 92 la encomienda de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario y fue nombrado agregado de la Comisión de Ciencias Medioambientales y Agroalimentarias de la Real Academia de Cultura Valenciana. Su producción científica, el doctor Rafael Currás Callón, fue autor de más de 40 trabajos entre libros, capítulos de libros y artículos, así como de casi 50 presentaciones en congresos, destacando la amplia diversidad de la temática, fruto de su continuo trabajo con equipos multidisciplinares. Nuestros caminos se volvieron a cruzar cuando me incorporé a tiempo completo a la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2010, primero como profesor titular y luego como catedrático. Ante el nuevo reto de crear un grupo de investigación forestal, pensé, ¿a quién recurrir? Claro, Rafa, que ya está jubilado. Perfecto, sin dudarlo me ofreció su ayuda y me animó a montar un buen grupo multidisciplinar en los que incluir las más innovadoras tecnologías y conocimientos para la mejora de una gestión forestal sostenible y multifuncional en condiciones mediterráneas. Algunas tardes nos sentamos y yo le iba explicando cuáles eran mis ideas en cuanto al mandato para formar futuros ingenieros e ingenieras de montes que contribuyan a desarrollar una bioeconomía forestal, la mitigación activa desde la gestión forestal frente a la emergencia climática, etc. Actualmente ya somos 42 investigadores en este grupo, donde la mayoría somos ingenieros de montes, pero también tenemos ingenieros agrónomos, biólogos, medioambientales, arquitectos, informáticos, geómatas, físicos, ingenieros industriales e ingenieros energéticos. Y muchos de los retos y objetivos los pude contrastar con mi buen amigo Rafael. Recuerdo también con mucho cariño cuando me volví a reunir con él para presentarle la defensa de mi cátedra, tanto del proyecto docente como del proyecto investigador. Y pensé, ¿a quién le suelto yo este rollo? Y otra vez vino Rafa a mi mente. Aguantó estoicamente el ensayo de mi defensa. Pobre Rafa, vaya rollo le solté. Fue crítico y duro, pero siempre constructivo, para no solo ayudarme a mí, sino a las generaciones futuras de ingenieros y ingenieras forestales y de montes que formamos hoy en día en la Universidad Politécnica. Bueno, cuando defendí mi cátedra, junto con mis padres, mi esposa y mi buen amigo Eduardo, quizá mi maestro y amigo Rafa Currás era la persona que sentía más satisfacción y orgullo por lo conseguido. Ya te lo decía yo cuando cogíamos esquejes y semillas por las montañas valencianas. Tú llegarías lejos, majo. Ya lo ves, el primer catedrático valenciano ingeniero de montes en una universidad valenciana. El sincero e intenso abrazo que me dio cuando nos vimos aún lo puedo sentir. La última vez que nos vimos fue en el bar del Poli, sería diciembre del 2009, Eduardo, Rafa y yo, cómo no, con una cerveza fresquita. Nunca se me olvidará.
Como he dicho al principio, Rafa siempre dejó huella allá donde estuvo durante todos sus años como profesional, pero siempre también, incluso también después de jubilado, siempre que su pasión por el golf obviamente le deja. Desde sus diferentes puestos de la Administración y en la Universidad de Valencia, Rafa actuó continuamente de enlace entre investigadores y gestores forestales en momentos en los que, a diferencia de la actualidad, no existía una estructura académica de ingeniería forestal y de montes en la Comunidad Valenciana, haciendo de puente entre diferentes generaciones. Su calidad personal, sus competencias técnicas y sociales le permitieron adaptarse a los cambios que se produjeron en la universidad y en la administración a lo largo de estos años, desarrollando las tareas que le correspondieron con dedicación y con honestidad. Fue para muchos de nosotros un ingeniero de montes y un científico de referencia, siempre comprometido con la naturaleza y con nuestra profesión. Sin embargo, Rafael Currás era mucho más. Era una persona muy inteligente, era una persona respetuosa y empática, serena, oportuna, cordial, muy generosa, discreta y a la vez divertida. Pero sobre todo para muchos de nosotros era un verdadero amigo. Querido Rafa, te echamos mucho de menos. Allí donde estés, recibe un fuerte abrazo y el aplauso de todos tus compañeros y amigos aquí presentes. En memoria del doctor Rafael Currás Callón, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España, don Eduardo Rojas, y el decano del Colegio de Ingenieros de Montes en la Comunidad Valenciana, don Constant Amurrio, van a proceder a entregar a su esposa, Chedes, y a sus hijos aquí presentes una placa conmemorativa en nombre de toda la familia forestal de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, entrega de la placa. Esperemos que les guste. Un recuerdo y un reconocimiento a ustedes. Un aplauso. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Ya podemos dar por concluido el acto. Muchísimas gracias por aguantar estoicamente hasta estas horas y bueno, hasta la próxima. Mañana seguimos. Muchas gracias.